¿sí? Así es que les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y oremos todos juntos y pongamos lo que vamos a hacer aquí en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Gracias una vez más. No hay una cantidad suficiente de manifestaciones de gratitud que pudiéramos presentar delante de ti por estar reunidos una vez más en tu nombre, para cantarte como lo hemos hecho, para orar como lo hicimos antes del servicio, Señor, y para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo y que por el poder de tu Espíritu nos guíes a toda verdad, la cual, Señor, finalmente es la que nos hace libres. Así es que nos encomendamos a ti, Señor, como siempre, que tu siervo mengüe, que tú crezcas, oh Dios, y que por el poder de tu Espíritu tu palabra quede grabada en nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según Mateo en el capítulo 25. Evangelio según Mateo en el capítulo 25. Abran su Biblia, su dispositivo, su iPad, lo que sea que traigan, en donde leen las Escrituras y las estudian. Y vamos a estudiar juntos el pasaje en el que vamos a estar esta mañana. Como les estaba diciendo, hoy estamos recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o el Domingo de Ramos. Sí, y estudiamos acerca de este evento con gran detalle cuando estudiamos el capítulo 21 de Mateo, si ustedes se acuerdan. De hecho, todo lo que hemos visto desde entonces hasta hoy se llevó a cabo durante lo que conocemos como la Semana Santa, ¿sí? Que va a culminar con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos estado viendo desde que salimos del capítulo 21, todo tiene que ver con la Semana Santa. Ahí es en donde nos encontramos. Y hemos estado viendo que el Señor Jesucristo no solamente vino y se presentó en ese día como el Rey, como Salvador, como justo, sino que a partir de ese momento empezó a buscar enseñar a las multitudes, pero específicamente a sus discípulos, acerca de su eminente partida, porque iba a ser crucificado, iba a ser sepultado, iba a resucitar y luego iba a ascender al cielo. Pero también de alguna manera darles algunos anticipos acerca de lo que iba a estar sucediendo en su regreso también. Creo que eso es algo muy importante para nosotros como cristianos, que recordemos lo que el Señor Jesucristo vino e hizo, y una de las cosas que hizo fue enseñar a su pueblo, y específicamente de nuevo a sus discípulos, a anticipar lo que estaba pasando delante de ellos en esos momentos, pero lo que iba a pasar en los tiempos finales también. Y ahí es en donde estamos ahorita en nuestro estudio, en el capítulo 25. El Señor les está dando señales que ellos podían ver, que estaban sucediendo a su alrededor, que les deberían indicar que su regreso estaba cerca. Los está previniendo, ¿sí? Y creo que nosotros hacemos bien en estudiar estas señales y ver estas señales, porque muchas de ellas están sucediendo aún en nuestros días. Y si vemos que esas señales se están llevando a cabo en nuestros días, esto nos debe llamar a estar bien preparados para su venida. Y al decir estar preparados, no estoy necesariamente hablando de ser salvos. Estoy hablando de que escudriñemos nuestras vidas para ver si nuestras vidas están manifestando, están presentando las cosas que indican que somos salvos. ¿Sí? Porque hay ciertos indicadores que nos dicen: sí, tú eres salvo. Hay ciertas cosas que podemos ver en nuestras vidas que nos pueden llevar a la conclusión de que por nuestra fe en Jesús somos salvos. Y cuando el Señor nos habla acerca de las cosas que hemos estado viendo, podemos examinar nosotros mismos, como Pablo nos llama a examinarnos, para ver si en realidad nos encontramos en esa fe salvadora o no. ¿Sí? Es muy importante que nuestra fe sea la fe que salva y no nada más la fe en la fe, porque hay mucha gente que pone su fe en la fe. Y recuerden, la fe es únicamente tan poderosa como el objeto sobre el cual esa fe es puesta. Mientras nuestra fe sea puesta en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, estamos seguros. Si nuestra fe está puesta en cualquier otra cosa, inclusive en lo grande de esa fe, estamos fallando a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, todo esto que el Señor ha estado hablando, las 10 vírgenes, la semana pasada vimos la parábola de las 10 vírgenes, y el Señor la usó para enseñar a sus discípulos y a nosotros también acerca del inminente regreso, de su inminente regreso. Primero, por su iglesia,
a través del arrebatamiento y finalmente a la tierra de nuevo, a reinar sobre la tierra por 1000 años juntamente con esa iglesia. Entonces, haríamos bien nosotros en prestar atención a todas esas señales de las que nos está hablando aquí, para que cuando las veamos suceder a nuestro alrededor podamos decir, el tiempo está cerca. Y nos gozamos cuando vemos esas señales y se nos recuerdan que el tiempo está cerca. Amén. Nos gozamos en ello porque sabemos que tarde o temprano vamos a abrir los ojos en la presencia de Dios de una manera o de otra. Y eso es en realidad lo que trae mayor gozo al corazón del cristiano. Eso, pónganse a pensar, en la entrada triunfal a Jerusalén, vino humilde sobre un pollino, ¿sí? Y en cuanto la gente lo vio, la gente sintió que algo especial estaba pasando y empezó a poner sus vestidos sobre el camino, empezó a poner palmas sobre el camino y empezaron a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vieron que algo estaba pasando, entonces cuando nosotros vemos esas señales, debemos decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y volver nuestra mirada hacia el cielo. Sí, porque puede ser que ese sea el momento, ese sea el día en el que Él va a regresar. Siempre lo digo cada domingo, pero qué glorioso que fuera hoy, cuando estamos cantando Hosana. Imagínense qué más necesitaríamos. Estamos cantando Hosana y el Señor aparece en el cielo, se oye la trompeta del arcángel y todos somos arrebatados. Y vamos y estamos con el Señor para toda la eternidad. Imagínense nada más eso. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta imaginarme esas cosas. Sí, porque yo sé que son una realidad. Entonces debemos prestar atención a todas estas cosas que el Señor está enseñando, porque les está tratando de dar una perspectiva celestial a los discípulos y les está tratando de anticipar las cosas que pueden esperar. De nuevo, la semana pasada vimos la parábola de las 10 vírgenes. El Señor la usó para enseñar a sus discípulos y a nosotros también de nuevo acerca de su inminente regreso y cómo su regreso va a ser a una hora que ¿qué? Que nadie sabe, que nadie espera. Sí, nadie la va a estar esperando y de repente eso fue lo que ilustró él en la parábola de las 10 vírgenes. Hoy vamos a seguir estudiando los eventos de esa Semana Santa y llegamos a lo que se conoce en mi Biblia, por ejemplo, el encabezado es la parábola del siervo negligente. Quizás en la versión que usted está leyendo, la Reina Valera 60 diga la parábola de los talentos. ¿Sí? De cualquiera que sean las dos cosas, la enseñanza es que no debemos de ser negligentes acerca de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir negligente? Alguien que no está prestando atención, alguien que descuida, alguien que ve, pero no ve nada de importancia en ella y descuida lo que está pasando. No debemos ser negligentes nosotros como cristianos. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos siempre estar viendo hacia de nuevo el cielo de donde va a venir nuestro Señor. Ahora, esta parábola es usada por el Señor para ilustrar lo siguiente, ¿sí? No debemos de perdernos de lo que está tratando de ilustrar el Señor con sus enseñanzas, porque a menudo nos podemos perder en espiritualidades y nos podemos perder en todo tipo de interpretaciones. Entonces tenemos que verlo dentro del contexto en el que el Señor nos está enseñando y verlo de acuerdo a la palabra que nos está diciendo. Entonces esta parábola es usada por el Señor para ilustrar la fidelidad o buena mayordomía que el Señor requiere de sus siervos y que va a requerir que sus siervos estén practicando cuando Él venga. En otras palabras, al estudiar lo que vamos a estudiar aquí hoy, vamos a ver nuestra mayordomía, vamos a ver nuestra fidelidad hacia Dios en las diferentes áreas que Él nos ha bendecido y vamos a ver si en realidad estamos preparados para que venga o no. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Porque nuestra vida la tenemos que medir no por lo que los demás hacen, sino por lo que la palabra de Dios dice. Esa debe ser la medida, esa debe ser el estándar, lo que la palabra de Dios dice que debe hacer un creyente. Entonces, noten ahí en el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, en donde el Señor sigue enseñándoles acerca del reino de los cielos a sus discípulos. Mateo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que,
Al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora no nos dice todos sus bienes, más adelante vamos a ver cuántos de sus bienes les entregó. Pero él está aquí tratando de decirles, miren, si quieren ver cómo es el reino de los cielos, si quieren ver cómo funciona, si quieren ver cómo va, qué es lo que va a suceder o cómo va a estar cuando yo regrese, entonces mírenlo. El reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y entregó sus bienes. Creo que está claro que aquí se está refiriendo a su propia partida. Cuando habla de este hombre que se fue, se está refiriendo a su propia partida. Y les va a decir a sus discípulos lo que él espera que ellos hagan en su ausencia. Sí, mi papá, se los he contado antes, pero mi papá trabajaba en San Pedro, California, y mi mamá y nosotros, yo y mis hermanos vivíamos en la tierra de Dios, en Mexicali, Baja California. Y cuando se iba él a trabajar, venía y nos visitaba, y cuando se devolvía él a trabajar, nos dejaba ciertas indicaciones que quería, a mi hermano y a mí, que él quería que nosotros hiciéramos, ciertas cosas que él quería que nosotros hiciéramos para cuando él volviera. ¿Sí? Ahora, él normalmente volvía cada mes o cada 2 meses y nos decía, voy a volver tal fecha. Entonces nosotros sabíamos que del día que se iba, que era un domingo en la tarde, al día que volvía, teníamos que tener esas cosas hechas. Ahora, ¿ustedes creen que mi hermano y yo nos pusimos a hacerlas de volada así para...? No. Decíamos, al cabo hay tiempo. No es cierto, así decíamos, al cabo hay tiempo. Pero llegaba el viernes o el miércoles, jueves de la semana en la que iba a aparecer mi papá. ¿Y qué creen que hacíamos mi hermano y yo? En un rato queríamos ponernos a hacer todo y terminar todo. Y eso es fácil cuando no se está tratando de limpiar un cooler de salitre y de todo lo demás que se le pegaban a los coolers en Mexicali en aquel tiempo. Y sabíamos que mi jefe iba a llegar e iba a inspeccionar lo que habíamos hecho. Y ay de nosotros si no estaba hecho como a él le gustaba. Porque para él no había pero que valiera. Entonces vamos a ver que eso es precisamente lo que el Señor les está diciendo aquí. Él se está refiriendo a su propia partida y les va a decir a sus discípulos lo que Él espera que hagan en su ausencia. Ahora, el hecho de que este hombre se haya ido de viaje y la Reina Valera 60 dice que se fue lejos, indica que habría suficiente tiempo entre su partida y su regreso, no para que ellos hicieran lo que tenían que hacer, sino para que él probara la fidelidad y mayordomía o buena administración de los siervos. ¿Sí? Porque la verdad de las cosas es que él no nos dejó dicho voy a volver en tal tiempo. Así es que la indicación para los siervos era que lo que tenían que hacer, tenían que estarlo haciendo, tenían que estarlo practicando. No era algo que, ok, ya terminé de hacer lo que el Señor, mi Señor, porque no está hablando del Señor, aquí está hablando de mi Señor. Ya terminé de hacer lo que mi Señor me dijo que hiciera, así es que ya puedo descansar. No, estos siervos tenían que estar constantemente trabajando en lo que el Señor les estaba dejando que hicieran. Y les está dejando saber esto a sus discípulos, porque esto es lo que Él espera de sus discípulos. Ahora no levanten la mano, yo solamente voy a hacer la pregunta y ustedes responden en su mente y su corazón. Si yo preguntara ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos discípulos de Cristo? Entonces, si usted asintió y dijo yo, quiere decir que esto que el Señor está dejando de instrucción aquí para sus discípulos de entonces, nos está dejando de instrucción para nosotros también. ¿Sí? Y si somos sus discípulos, tenemos que aprender de Él y poner en práctica lo que Él nos deja claramente en su palabra estipulado que espera que hagamos en su ausencia. ¿Sí? Noten entonces que Él les dio sus bienes, pero más bien les dio de sus bienes. Versículo 15 nos dice, a uno le dio 5,000 monedas de plata. En su Biblia, Reina Valera 60, probablemente dice talentos. Ahorita les voy a explicar cómo corre el agua en San Felipe con eso. ¿Sí? A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. ¿Ok? Entonces, la palabra que se usa en la Reina Valera 60, que se traduce talentos, es la palabra griega talantón. Talantón. Y tiene que ver con cierto peso, en este caso del que se está hablando aquí, tiene un cierto peso de plata que equivaldría más bien a una gran cantidad de dinero.
Por ejemplo, el talento. 500 monedas equivalía a 5 talentos. ¿Sí? 2,000 monedas equivalía a 2 talentos. Y 1,000 monedas equivalía a 1 talento. Entonces el talento es un peso. Se ha usado para describir talentos que uno tiene o no tiene, ¿verdad? Pero en realidad de lo que se está hablando es de dinero. Está hablando de una cantidad, de un peso de plata que este señor entregó a sus siervos para que hicieran algo con ello. Para que negociaran, para que invirtieran, para que pusieran un negocio, de alguna manera para que cuando él volviera pudieran tener algo que entregarle, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Creo que como cristianos también podemos estar de acuerdo de que la enseñanza es que mientras nuestro Señor vuelve por nosotros, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado tesoros, Él nos ha dado tiempo. Y creo que esos tiempos, talentos y tesoros, si seguimos el ejemplo que el Señor está dando aquí, para lo que debe ser usado y en lo que debe ser usado, creo que nosotros como sus discípulos, así como sus discípulos de aquel tiempo lo tendrían que hacer, debemos invertirlos en el reino de Dios. Debemos invertirlos en el reino de Dios. Sí, el mundo trabaja para sí mismo, el mundo trabaja para su propio bienestar, el mundo trabaja para su propia comodidad. El discípulo debe usar lo que Dios le dio para todo eso que acabo de mencionar, pero también pensando que algo de todo ello debe ser invertido en el reino de Dios. ¿Están de acuerdo? Ok, gloria a Dios, me da gusto que todos estén de acuerdo. Estaba preocupado yo, ¿verdad? Y este es el enfoque de la parábola. Este es el enfoque de la parábola. Sin duda una enseñanza para todos los discípulos de Cristo. Entonces, como ya mencioné, y ahora también en cuanto a cómo usar todo. El tiempo, el talento y el tesoro que Él nos ha dado para que lo administremos mientras Él vuelve por nosotros. Yo no sé si alguna vez han pensado en eso, pero todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha dado, nos lo ha prestado, lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos para Él mientras Él vuelve. Ahora, ¿cuántas veces pensamos en ello de esa manera? Esto es del Señor y me lo está dando para que yo lo administre. Me lo está dando, tiempo, talento, tesoro, lo que sea, me lo está dando para que yo de aquí tome para vivir, tome para mantener a mi familia, tome para suplir mis necesidades, pero también para que invierta en su reino. Lo poco o lo mucho que me ha dado, no importa, me lo dio para que haga todo eso, pero también para que lo invierta en su reino. Entonces, Él nos está dando todas estas cosas, pero nos está dando para que lo administremos mientras Él vuelve por nosotros. Y si prestamos atención a lo que esta parábola nos está diciendo, hay ciertas cosas que debemos estar haciendo con ellos. Ahora, noten por favor que a cada siervo le dio, ¿cómo? Conforme a su capacidad. A cada siervo le dio conforme a su capacidad. Y creo que todos nosotros sabemos que todos tenemos diferentes capacidades en cualquier situación, en cualquier menester. Todos somos de diferentes capacidades. Tenemos diferentes capacidades para recibir, para entender, para dar, para compartir, etc. Todos tenemos diferentes capacidades. Dios sabe cuál es la capacidad de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de capacidad no estamos hablando de cuánto se puede recibir, sino de nuestra habilidad para administrar lo que estamos recibiendo. Y sabe si lo vamos a administrar de acuerdo a su palabra y buscando invertirlo no solamente en nosotros, sino en su reino también, o no. Entonces a cada uno de nosotros nos da de acuerdo a nuestras necesidades, pero también de acuerdo a nuestra capacidad para administrar el tiempo, talento y tesoros que nos da, porque los tres son dispensados a todos. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, amén. Pero todos las usamos de diferente forma, ¿verdad? Algunos somos muy cuidadosos de nuestro tiempo y ponemos nuestro tiempo en casilleros y decimos de esta hora a esta hora hago esto, de esta hora a esta hora. Hay otros de nosotros que, el día tiene 24 horas. Así es que cuando llegue a hacer lo que tengo que hacer, llego, y si no llego, mañana hay otras 24 horas. ¿Verdad? Es la manera en la que vemos las cosas. Nuestro tesoro también. Sí, esto es lo que recibo
cada mes, cada semana, etcétera, etcétera. Esto es lo que necesito, bla, bla, bla. Esto es lo que le voy a dar al Señor, bla, 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 etcétera, etcétera. Igualmente. Y nuestro talento, dependiendo de los talentos que cada uno tengamos, usando la analogía de que el talento es alguna habilidad que tenemos. Entonces Dios reconoce que somos diferentes y espera de cada uno solo lo que es apropiado. ¿Escucharon eso? Dios, ¿sí? Reconoce que somos diferentes y espera de cada uno solo lo que es apropiado. No va a pedir de mí más de lo que yo soy capaz para hacer, pero tampoco me va a dar más de lo que soy capaz para administrar sabiamente. ¿Sí? Entonces algunos de nosotros no tenemos a veces lo que otros tienen, porque quizás ellos sean mejores administradores que nosotros. Y porque el Señor nos conoce y sabe cómo nos desenvolvemos, no nos da más de aquello, no nos da más de lo que podemos administrar bien, de lo que podemos administrar y ponerlo todo en perspectiva, ¿sí? Talento, tiempo, tesoro. Noten el versículo 16 al 18. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero, dice el versículo 18, el que había recibido 1,000, ¿qué hizo? Hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Entonces, no den por favor lo que el Señor está diciendo aquí, no se lo vayan a perder, no se vayan a perder el contexto. A estos 3 siervos les da diferentes cantidades de dinero, uno va y negocia, vende, cambia, invierte, etcétera, etcétera. Supongo que el mercado no estaba como está ahorita, porque si no, lo hubiera perdido todo en un par de días. Pero en aquel tiempo ganó dinero, lo duplicó. El que tenía 5,000 lo duplicó, el que tenía 2,000 de igual manera lo duplicó. Pero el que recibió 1,000 no quiso arriesgarse. Muchos dicen, este siervo era flojo, por eso no lo puso a trabajar el dinero. Por eso. No era que fuera flojo necesariamente. Lo que era un hombre que le gustaba jugar a la segura. No quería perder nada, no quería arriesgar nada. ¿Sí? Y ese era su problema, porque no tenía que hacer mucho. Simplemente si le da su dinero a los cambistas o si le da su dinero a los banqueros, como vamos a ver más adelante, el dinero se hubiera multiplicado. ¿Cuánto? No sé, depende de la tasa de interés en aquel tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no era tanto que fuera flojo para trabajar, sino que le gustaba solamente ir a lo seguro. No le gustaba arriesgar nada, ¿sí? Entonces los 2 primeros se pusieron a trabajar usando los bienes de sus señor, les había dejado, y el tercero decidió irse por lo seguro y enterró lo que se le había dado. ¿Cuántos tenemos dinero enterrado en el patio de atrás de la casa? O abajo del colchón, o escondido debajo de una caja en el closet, ¿sí? No diga nada, no diga nada. No sé, yo mis ahorros los traigo en mi cartera, como dice la canción, ¿verdad? Así es que, pero sí, eso es lo que sucedió. Los primeros 2 se pusieron a trabajar con los bienes que se les habían dado y el tercero decidió irse por lo seguro y enterró lo que se le había dado. Noten los siguientes versículos. Mucho tiempo después, y noten que dice mucho tiempo después, o sea que hubo suficiente tiempo para que se desenvolviera todo lo que se tenía que desenvolver. Se les dio suficiente tiempo para que hicieran lo que iban a hacer. Mucho tiempo después, dice el versículo 19, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. En otras palabras, ese era el propósito desde el principio, de que cuando él se fuera, después de darles estos talentos, después de darle esta cantidad de dinero, venir y decir, ok, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Cómo me respondes? ¿Lo gastaste, no lo gastaste, lo invertiste? ¿Qué hiciste con ello? ¿Sí? Entonces luego noten lo que dice el versículo 20, el que había recibido las 5,000 monedas se presentó y le entregó otras 5,000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Noten por favor esa terminología que se usa ahí. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel.
Su fidelidad era lo que era lo que lo identificaba como buen siervo. Su fidelidad era lo que le podía dar a él, le podía poner el adjetivo de buen siervo. ¿Sí? Porque, ¿es adjetivo o es buen adjetivo, siervo, nombre? Ok, sí, está bien. Ok, entonces, su fidelidad fue lo que se lo identificaba como buen siervo, como buen siervo. ¿Sí? Y debemos de tomar nota de ello. Porque lo que nos va a identificar como buenos siervos de nuestro Señor es nuestra fidelidad a Él. ¿Qué tan fieles somos para con Él? ¿Cuánta fidelidad invertimos en nuestra vida o hay en nuestra vida hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? La fidelidad entre esposos significa que la esposa y el esposo van a olvidarse de todos los demás y van a guardarse solamente para su cónyuge. Amén. La fidelidad de la iglesia para con el Señor, por ser una ilustración, el matrimonio de esa relación entre el Señor Jesucristo y la iglesia, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer a un lado todo lo demás, nos vamos a enfocar en Él. Y Él va a ser el único objeto de nuestro amor, Él va a ser el único objeto de nuestra fe, Él va a ser el único objeto de nuestra fidelidad. Todo lo demás va a tener lo suyo, pero Él va a ser el primero. Él va a estar por encima de todo. Entonces el Señor, aquí están 5,000 y aquí están otros 5,000. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. Versículo 22, el que había recibido las 2,000 monedas, dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Y su Señor le dijo, noten, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, si no podemos ser fiel en lo poco, no se puede confiar que vamos a ser fiel en lo mucho. Van de la mano. Si no podemos ser fieles en lo poco que se nos ha dado y hacer con ello lo que el Señor desea que hagamos, no se nos puede confiar lo mucho. Y a menudo hay gente que aun cuando no es fiel recibe mucho, de todas maneras, pero tarde o temprano su falta de fidelidad al Señor se va a manifestar, se va a mostrar. Y como el tercer siervo que vamos a ver aquí, no solamente va a perder todo lo que tiene, sino que va a revelarse por sus acciones de que en realidad no era discípulo de Jesús porque no prestó atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora, vale la pena notar aquí que el reconocimiento para los dos siervos exitosos es el mismo. ¿Se dieron cuenta de eso? El reconocimiento para los dos siervos exitosos es el mismo, aunque la cantidad que cada uno recibió y por lo tanto los resultados fueron diferentes. ¿Sí? La cantidad que cada uno recibió y los resultados fueron diferentes, pero la recompensa y el reconocimiento fue el mismo para los dos. Las recompensas que Dios da, escuchen esto por favor, es muy importante. Las recompensas que Dios da se basan en la fidelidad del individuo y no el tamaño de la responsabilidad dada a ese individuo. ¿Sí? Porque yo puedo ser el presidente de un banco, pero si mi fidelidad a esa institución no es 100% el cuidar de los bienes de ese banco, ¿cuánto tiempo me van a mantener ahí? Entonces, no es, de nuevo, las recompensas de Dios se basan en la fidelidad del individuo y no en el tamaño de la responsabilidad dada a ese individuo. Así es que si usted tiene mucho, ¿sí? El tamaño de su responsabilidad es mucha, pero la recompensa que Dios le va a dar va a ser basada en su fidelidad en administrar lo mucho que le dio. Pero si usted tiene muy poco, la situación es la misma. No importa mucho o poco. La recompensa que Dios le dé se va a basar en la fidelidad que usted tuvo para administrar eso poquito. ¿Sí? Y la recompensa para usted y para el que administró mucho es la misma. Es la misma. Entonces no es cuánto tengo, sino cómo lo uso, cómo lo invierto
en el reino de los cielos, en el reino del Señor. En el reino de Dios, la tarea que pudiera considerarse. Y aquí es en donde tenemos que cambiar el énfasis del dinero a los talentos, aunque el énfasis en el dinero también puede mantenerse ahí. Pero en el reino de Dios, la cantidad de dinero que se pudiera invertir, la tarea que pudiera considerarse, el talento, el tiempo, para nosotros pudiera parecer algo muy insignificante. Yo no tengo mucho dinero que dar. No se le está pidiendo que dé mucho dinero. Se le está pidiendo que dé de acuerdo a cómo Dios lo ha prosperado. Y los únicos que saben cómo Dios lo ha prosperado son ¿quiénes? Ustedes. Sí, aunque Dios a veces me revela quién. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, sí me explico. Entonces, nosotros podemos pensar que es muy poco lo que puedo dar. ¿Sabe qué? Eso no se trata de lo mucho o lo poco que pueda dar. Se trata de que sea fiel con lo que Dios le dio a usted para administrar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es que mi talento no es tanto. Mi talento no va más allá de, qué sé yo, enseñar niños. No importa qué tan grande sea su talento, si lo usa para el Señor, lo que importa no es lo grande de su talento, sino su fidelidad en usarlo. Sí, yo no soy muy buen guitarrista, sí, yo me enseñé yo solo. A veces veo a otros hermanos que tocan la guitarra y digo, oh my goodness, cómo quisiera tocar la guitarra como ellos la tocan, qué bárbaro. Y ni siquiera tienen la música ahí enfrente, todo de memoria y bla, 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 ¿verdad? Pero saben que el Señor no me dio ese tanto talento a mí. Pero no importa, no se trata de qué tanto talento me dio, se trata de que yo sea fiel con el poco talento que Él me dio. ¿Sí? De eso es de lo que se trata, mis hermanos. No de cuánto, si es mucho, si es poco, sino que seamos fieles en la administración de lo que Él nos ha dado. Sí, entonces el reino de Dios, la tarea que pudiera considerarse como la más insignificante, la cantidad que pudiera darse como la más insignificante, el tiempo que pudiéramos decir que tenemos para invertir, ¿sí? No es lo que vale, sino lo que la fidelidad con la que se lleva, con la que se usan esas cosas para la gloria de Dios es lo que vale, ¿sí? Y eso es lo que Él considera importante. ¿Sí? En Lucas capítulo 9, los versículos 46 al 48, dice, en cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y, poniéndolo junto a él, les dijo, cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. ¿Se dan cuenta? Por eso debemos recibir a nuestros niños, amén. Por eso no los debemos descontar como, estás muy niño para estar, estás muy niño para orar, estás muy niño para cantar, estás muy niño para hacer esto. ¿Saben qué? Si de niños quieren empezar a hacer eso, hay que ayudarles, hay que impulsarlos, hay que darles la oportunidad de que lo hagan. Porque si les apagamos la llama de niños, porque son niños, ¿ustedes creen que cuando sean adolescentes van a querer abrir la boca en la iglesia? ¿Van a querer cantar, tocar, hacer algo? No. ¿Sí? Entonces, así como ese niño fue puesto ahí por el Señor y les dijo, miren, si reciben a este niño, es como recibirme a mí. Eso lo podemos aplicar a todo aspecto de nuestra vida. Si recibes a ese empleado que te está sacando canas verdes, es como recibirme a mí. Si recibes a ese joven, si recibes a tu patrón, si recibes a tu cónyuge, si recibes a tus hijos, si recibes a tu hermano, si recibes, ¿sí? Es como si me estuvieras recibiendo a mí. Y si me recibes a mí, estás recibiendo al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande. Si es que el que miren como más insignificante delante de ustedes, considérenlo el más grande. No porque yo lo diga, o porque usted piense que lo es, sino porque la palabra de Dios dice que lo es.
¿sí? Como discípulos del Señor, eso es lo que debemos estar pensando. No lo van a poner en la pantalla, pero unas cuantas páginas hacia la izquierda ahí en su Biblia o unos cuantos scrolls hacia abajo, dependiendo. Vamos a ver en Mateo capítulo 10, los versículos 40 y 42. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. ¿Escucharon eso? El que recibe un profeta porque recibió al profeta, ese que lo recibió va a recibir la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. Versículo 42 dice, de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Entonces no hay cosa tan pequeña, tan insignificante, que nosotros consideremos tan pequeña o insignificante, que podamos hacer por el Señor, que el Señor no considere importante. ¿Sí? El Señor lo considera importante porque lo estamos haciendo para Él, porque a través de ello está probando nuestra fidelidad, y cuando lo hacemos estamos comprobando que somos sus discípulos, que nuestra fe es la fe verdadera, porque si no fuera por esa fe, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos, porque no las hicimos hasta que vinimos al Señor. Amén. Muchas de las cosas que hacemos ahora por Él nunca hubiéramos pensado en hacerlas cuando andábamos en el mundo. Muchas de las cosas que dejamos de hacer, nunca hubiéramos pensado dejar de hacerlas cuando andábamos en el mundo. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nos hizo nuevecitos, porque no nos hizo nuevecitos, ¿verdad? Pero sí quiere decir que nos dio un nuevo corazón. Sí, nos dio una nueva manera de ver las cosas, nos dio la perspectiva celestial. Sí, y ahora esa es la perspectiva. Esos son los cristales, los lentes a través de lo cual debemos ver todo lo demás. Y mientras nos pongamos esos lentes espirituales, no religiosos, espirituales, para ver todo lo demás, vamos a ser llevados siempre a la verdad. La historia del que recibió menos fue muy diferente, ¿no es cierto? Noten versículo 24, dice, pero el que había recibido 1000 monedas llegó y dijo, me da cosa lo que dice aquí el camarada porque está medio, ¿verdad? Noten cómo se justifica, porque se está tratando de justificar. Versículo 24, pero el que había recibido 1000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, para que veas. Yo no arriesgué perderlo todo como los demás. Fue una chiripada que hayan duplicado la cantidad. Yo, a diferencia de ellos, decidí que iba a mantener tu dinero seguro, que iba a mantener tu inversión segura, que no me iba a arriesgar a perderla. ¿Sí? Yo preferí asegurarme de no perder nada. Hice un hoyo atrás de mi casa, lo enterré y mira, aquí lo tienes, todo igualito. Wow. Digo, eso es fidelidad también, ¿no es cierto? No malgastar, no. En la economía del Señor y en lo que está tratando de ilustrar aquí, para hacerles ver a sus discípulos lo que Él espera que estén haciendo mientras Él vuelve, no es así. No es, en la economía del Señor Él nos llama a arriesgarnos. Él nos llama a ser aventureros, por así decirlo. Arriesgarnos por Él, arriesgarnos por su reino, arriesgarnos porque el Evangelio siga avanzando y llegando hasta los 4 puntos cardinales de la tierra. No debemos de jugarlas seguros. Si por algo debemos arriesgarnos es precisamente por servir al Señor y en servir al Señor. Mis hermanos, siempre hay razones que pueden parecer buenas razones por las cuales no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Siempre vamos a encontrar una buena razón para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y algunos personajes bíblicos encontraron muy buenas razones para no hacer lo que Dios los había llamado a hacer. ¿Sí? Y trataron de zafarse
de cumplir con su responsabilidad, de cumplir con el llamado del Señor, pero el Señor no los dejó. Noten conmigo, cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a hablar con Faraón, sí, le dice, ve con Faraón y habla, ¿verdad? Noten lo que dice en Éxodo capítulo 3, los versículos 10 y 11. Éxodo 3, versículos 10 y 11, dice, por lo tanto, ven ahora, Dios hablando con Moisés, que voy a enviarte al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Es cierto, ¿quién era Moisés? No era nadie. Era un pastor de ovejas, que ni siquiera eran sus ovejas, que huyó de Egipto porque mató a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos judíos, ¿sí? Y ahora Dios lo está llamando a que vaya delante de Faraón, a que le diga, Faraón, Dios dice que dejes ir a su pueblo. ¿Estaba arriesgada la cosa? Bastante arriesgada la situación, ¿no es cierto? Ahí viene Moisés, todo lleno de arena del desierto, todo cochino. Y le va a decir a Faraón, ¡Faraón! Dice Dios que dejes ir a su pueblo. ¿Quién soy? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo no soy nadie. A veces escuchamos el llamado del Señor, no necesariamente una voz del cielo o una mano escribiendo en la pared, pero escuchamos el llamado detrás del púlpito para hacer ciertas cosas, para servir en ciertos ministerios. Y pensamos, ¿me aviento o no me aviento? Ya tiene tiempo el pastor diciendo que necesitamos. Hasta el hermano encargado del audio también nos dijo que necesitamos ayuda. ¿Me aviento o no me aviento? No, ¿quién soy yo? Yo no tengo idea de cómo trabajar todo eso. ¿Usted cree que Moisés tenía idea de cómo hablarle a Faraón? No tengo idea de cómo hacerlo. ¿Quién soy yo? Y luego, en Éxodo 4, versículo 10, dice, entonces Moisés le dijo al Señor, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Ay Señor, soy tartamudo. ¿Sí? No puedo hablar bien, no sé hablar bien, no tengo la habilidad para hablar. ¿Sí? ¿Cuántas veces han oído de detrás del púlpito? Si alguien tiene un testimonio que dar acerca de la bondad de Dios en su vida, de la grandeza de Dios en su vida, de lo que el Señor ha hecho en su vida, por favor compártalo con la congregación para que la congregación se anime, se fortalezca, vea que Dios está obrando entre nosotros. No, yo no tengo la habilidad para hablar, yo no tengo el don de palabra. Y ha habido hermanos que han venido conmigo y hoy vamos a tener uno de ellos, ¿sí o no? Sí, hoy vamos a tener uno de ellos, ¿sí? Ay, no, yo no puedo pararme ahí enfrente y decir nada a la congregación. No. Uno calle boca para lengua, pastor, no, ni me vaya a poner en esa situación. Nunca me vaya a señalar para que ore, ¿ok? No sé orar, ¿sí? No sé hacer absolutamente nada. Dios no me dio ni tiempo. Es más, ahorita, antes de que dé el amén, voy a salir corriendo. No me dio ningún talento. Y tesoro, no calle boca, tesoro menos. ¿Sí? Siempre hay una razón para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando el Señor llama a Gedeón y lo manda a pelear contra los madianistas y salvar a Israel. En Jueces capítulo 6, los versículos 15 y 16 dice, pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? ¿Se imaginan al judío? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. ¿No le pidió que diera dinero? ¿Han leído la historia? ¿No le pidió que diera dinero?
No le pidió que contribuyera al fondo de defensa del pueblo de Israel contra los madianitas. Le dijo, ve y salva a Israel de los madianitas. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que seas el más pobre? ¿Sí? Y en la casa de mi padre soy el más pequeño. De estatura, de edad, ¿de qué onda? ¿De qué eres? Nunca seas demasiado joven para servir al Señor. Y chaparros, pues, heme aquí, Señor, envíame a mí. Versículo 16 dice, el Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Lo mismo que le dijo a Moisés, yo voy a ir contigo. Yo voy a hacer señales. Mira, toma esa vara que tienes en la mano y tírala al suelo para que veas las señales que voy a hacer. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama a servirle, cuando Dios nos llama a invertir nuestro tiempo, talento y tesoro en su reino, Él va a estar con nosotros. ¿La vamos a regar de vez en cuando? Claro que sí. Y a veces bien feo. Pero ¿saben que Él nos llamó? Y nunca vamos a darnos cuenta de qué talento tenemos si no nos arriesgamos. Si no, como decimos en Mexicali, si no nos aventamos al ruedo. No vamos a saber que somos buenos toreros si no nos ponemos enfrente al toro, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuche el llamado de Dios por medio del predicador o por medio de un canto, por medio de un hermano a servir en algo, nunca diga, no, yo no soy para eso. Dios no me ha dotado de nada que me pueda ayudar a hacer eso. Ahora, ¿cuál fue la razón que este hombre dio? Noten de nuevo ahí, tú eres un hombre duro. O sea, eres bien enojón, loco. En serio. Me dio miedo arriesgar tu dinero porque ya te he visto cómo te pones cuando algo no sale como tú crees que debe salir. ¿Sí? Ciegas donde no sembraste y recoges en donde no esparciste. ¿Sí? Si las cosas no salen tal y como tú quieres. Así que mi respuesta es, tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Tan sencillo como eso. Aquí tienes lo tuyo. Ahí nos vemos. No me vuelvas a dejar nada encargado a mí. Aquí tenemos una situación. Porque muchos creen o interpretan este pasaje como que la descripción que se está dando ahí es de Dios. Y la descripción de su Señor, del Señor de estos siervos que da el tercer siervo, de ninguna manera está siendo dada como una descripción alegórica de Dios. No está siendo dada como, este no es Dios, es un Señor que tomó 3 de sus siervos y les dio ciertos bienes y se fue. Es una ilustración que el Señor Jesucristo está dando. No le está dando para ilustrar lo que es Dios en sí, está usándola para ilustrarles a los discípulos lo que Él espera que ellos estén haciendo mientras Él regresa. Sin embargo, si está diciendo aquí, aun cuando esta descripción no es una descripción alegórica de Dios, sí se está diciendo aquí que Dios espera que sus discípulos usen de una manera creativa las oportunidades que Él les presenta para servir y que Él tiene una recompensa para el que lo hace. ¿Sí? Así es que necesitamos a alguien que nos ayude con la cámara porque el hermano Ju se va a ir durante un mes a trabajar a otro estado y necesitamos a alguien que haga lo que hace él. ¿Quién dijo yo? No. ¡Despierten! Ay, no, pastor, es que yo nos ponemos bien cantinflescos, ¿no es cierto? Es que jamás he visto una cosa de eso, no sé, a ver, ¿cuál es? No tengo idea. Sabemos que no tiene idea, pero el hermano le va a enseñar. Ay, no, pero soy bien torpe para todo eso, Moisés, soy bien torpe para hablar. Pero ¿cómo se dio cuenta Moisés que podía hablar? Fue, y el Señor envió a Aarón con él. ¿Sí?
Gedeón, ¿qué hizo? Gedeón, después de que el Señor le dijo esto, todavía lo puso más a prueba, ¿verdad? Si pongo un vellón y amanece mojado y el suelo seco, entonces quiere decir que es de ti. Ok, no, si pongo el vellón y amanece seco y el suelo es de error, a veces así estamos con Dios. Ven, pero siempre tratando de excusarnos, presentando pretextos por los cuales no vamos a hacer lo que nos está llamando a hacer. Entonces somos llamados a usar los recursos que Dios nos da, tiempo, talento y tesoro, responsablemente, claro, pero también somos llamados a usarlos liberalmente. Y esta es la forma en la que nos preparamos para cuando Él venga por nosotros. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Esto es lo que nos asegura de que estamos listos para que Él venga. Ay Dios. Cuando estamos involucrados, cuando estamos participando, cuando estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer a pesar de nosotros mismos, porque es Él el que nos está llamando, y si es Él el que nos está llamando, es Él el que nos va a capacitar, y si Él nos capacita porque somos humanos, puede que la reguemos, pero ¿saben qué? Vamos a estar siendo fieles y arriesgados con lo que Él nos ha dado, y mientras nos arriesguemos por Él, para Él y en Él, vamos a poder recibir ganancias espirituales y vamos a poder recibir coronas por lo que hacemos, que tarde o temprano, cuando estemos en su presencia, vamos a tomar y vamos a poner a sus pies como muestra de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, todo esto que el Señor les está diciendo es para que sepan, que saben, que sí son sus discípulos, que sí se están preparando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el resultado de lo que hizo este hombre? Noten ahí en el versículo 26, su Señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, cuando menos al banco, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Y luego dice algo interesante, dice: así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, ¿qué dice? Se le quitará. Wow, está medio, ¿verdad? Porque el camarada sí tenía, pero no tenía porque no quiso arriesgarlo. Así es que quítenle lo que tiene y aparte se va a quedar sin nada. Noten por favor que este siervo recibiera una cantidad menor a los otros no quiso decir que su señor esperaba un esfuerzo menor de su parte. ¿Sí? Ay no, a mí me dio bien poquito, así es que yo no lo voy a arriesgar. No, su Señor esperaba que hiciera el mismo esfuerzo, que se arriesgara de la misma manera que el que recibió 5,000 y el que recibió 2,000, aunque él nada más tenía 1,000. Y así es con nosotros también. Sí, a unos les dio mucho en todas las categorías, talento, tesoro y tiempo. Es cierto. Y a mí me dio muy poco. En todas esas, pero yo tengo que ser tan arriesgado y liberal para usar esas cosas para el reino de Dios como el que recibió mucho, en la proporción en la que se me dio a mí, obviamente, ¿sí? En la proporción en la que se me dio a mí, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya recibido una cantidad menor no quiere decir que su Señor esperaba un esfuerzo menor de su parte. Y de nuevo, la falla del tercer siervo fue que no se dio cuenta de que el talento que se le dio, no se le dio para que lo guardara, aunque era más poco que lo que se les dio a los otros dos, sino para ponerlo a trabajar, para tener que presentarle a su Señor cuando éste volviera. Para tener que presentarle a su Señor cuando éste volviera. Mis hermanos, lo que hacemos para el Señor no lo hacemos únicamente para nosotros y para la iglesia. ¿Ustedes no quieren recibir coronas? ¿No quieren llegar a la presencia del Señor con un montón de coronas para ponerlas a sus pies? Yo sí. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Porque eso es mi compromiso, esa es mi misión en la vida. Si no se dio cuenta, este siervo no se dio cuenta que en su afán de no arriesgar nada, terminó no haciendo nada y perdiéndolo todo.
Sí, este tercer siervo no se dio cuenta que en su afán por no arriesgar nada, por mantenerse seguro, por no ponerse en ridículo, por no arriesgarse a regarla, terminó no haciendo nada nunca y perdiéndolo todo. Es como, por ejemplo, si a ustedes, hombres o mujeres, pero no queda porque a lo mejor a algunas mujeres no les gusta el fútbol. Ok, hombres nada más entonces, últimamente, vamos a hacer bien. Hombres que les gusta el fútbol, imagínense que los convocan a ser parte de la selección mexicana en el próximo mundial. Y van a jugar con los mejores jugadores de la historia, ahí van a estar todos. Y usted entrena y se prepara y está listo, responde a la convocatoria, está ahí en el River Plate de Argentina. Y está, entrenador, me va a meter de volada, ¿a qué horas me va a meter? Ya quiero entrar. Shh, quédate ahí. Ahorita voy. Por favor. No. Finalmente quedan como unos cuantos minutos y el Señor le dice a este camarada, éntrale. Uy, el camarada se mete y con todas sus ganas, el tiempo que queda, patea, agarra patadas a todos los argentinos y y juega con todas sus ganas. Y está otro camarada por allá, que está sentado en la banca, que no me digan que entre, que no me digan que entre, que no me digan que entre, que no me digan que entre. Voltea el entrenador y me estoy viendo, me voy a voltear. Nosotros a veces somos como ese camarada y el pastor está viendo para acá, que no vea. A lo mejor me va a pedir un favor, a lo mejor me va a pedir dinero, no tengo. No queremos arriesgarnos. Y si no nos arriesgamos en nada, vamos a terminar no haciendo nada y perdiendo hasta lo poco que tenemos. Porque todas las bendiciones que hubiéramos podido recibir no las vamos a recibir por no hacer caso al llamado. Ahora noten que dice que el que tiene poco, dice, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Sí? El que tiene es porque ha querido tener, es porque se ha arriesgado, es porque va a buscar que se le dé más. ¿Usted quiere más de Dios? Tiene que arriesgarse, ir a pedir más, ¿no es cierto? Si no se arriesga y va a pedir, ¿qué va a recibir? Nada. Sí, entonces el que tiene es porque ha querido tener, va a buscar que se le dé más. El que tiene poco porque es todo lo que quiere tener, porque está contento, porque está conforme, porque no así estoy bien, déjenme en paz, aquí estoy tranquilo en mi asiento, que nadie se siente en él, ¿verdad? Ya está bien amoldado, ¿verdad? Por favor, este es mío. Es más, me voy a llevar esta silla a mi casa hoy para que la semana que entra nadie me la vaya a ganar. Aquí estoy tranquilo. Déjenme en paz, por favor. Yo nada más quiero venir a la iglesia, quiero cantar, quiero levantarme e irme sin tener que ser molestado ni molestar a nadie. Oh, es fácil tener eso, mi hermano. Es fácil. Pero si queremos más, tenemos que pedir más, tenemos que buscar más. Pero sí hay quienes no tienen interés en profundizarse en las cosas de Dios, no tiene sentido para ellos, no tiene caso invertir tiempo, talento, tesoro, aprender cosas nuevas, hacer cosas aventureras para el Señor. Pero mis hermanos, el invertir nuestro tiempo, talento y tesoro en el reino, a menudo viene con muchos riesgos, riesgos a que no nos vean bien,
riesgos a que se nos desprecie, riesgos a que no haya agradecimiento, riesgos a que se nos critique, riesgos a que tengamos que perder tiempo, riesgos a que tengamos que dejar tesoro, riesgos a que nuestro talento no sea tanto como el de fulano, no importa. Es lo que Dios le ha dado y es lo que Dios le ha llamado a invertir en el reino y debe hacerlo. En el versículo 30 noten lo que dice: en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Gente, oigan, entonces estos camaradas, ¿eran salvos o no eran salvos? Porque yo me siento como el tercero, pero soy salvo, ¿no? No está hablando de salvación o no salvación, está hablando de fidelidad. El hecho de que el tercero recibiera la noticia que recibió debería haber despertado algo, le debió haber prendido el foco. ¡Ting! Y eso es lo que está diseñado para hacer esto, que se nos prenda el foco. ¡Pum! ¡Ah! ¡Lo entiendo! Hermano, lo entiendo, lo estoy captando, sé de lo que está hablando. Conocerás la verdad y la verdad. De eso se trata, mis hermanos y hermanas, de eso se trata. Lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos de aquel tiempo y de este es que mientras Él vuelve por nosotros y por ellos mientras vivieron debían, y nosotros mientras estamos aquí debemos estar ocupados en los asuntos del reino. Los verdaderos hijos del reino harán lo que su Señor les dice. Buscarán hacer lo que su Señor les dice, de una manera o de otra. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 12, los versículos 4 al 8. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Versículo 6, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Al hacer esto, estamos asegurándonos que estamos en donde debemos de estar, que no estamos descuidando lo que el Señor nos ha dado, que no lo estamos enterrando para que no. De nuevo en Romanos 12, pero a los versículos 11 y 13, dice: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Eso no es algo que nos está llamando a todos a hacer eso. Pablo está escribiéndole a toda la congregación. Si Pedro, el famoso Pedro, escribió esto en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 10 al 11, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, dice lo siguiente, Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Escucharon esto? Ponga cada uno ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Cuál es su don? Usted lo sabe mejor que yo. Y luego dice, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones, sabiendo el Señor que somos diferentes, ¿verdad? Versículo 11, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose de las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, mis hermanos, de eso se trata. ¿Estamos listos? Estamos haciendo lo que Él nos ha encargado que hagamos mientras Él vuelve. Hoy es tiempo para examinarlo. Hoy es tiempo para verlo. ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Cómo estoy administrando el tiempo, el talento y el tesoro que Dios me ha dado para invertir en su reino? ¿Qué he estado haciendo? Amén.